poder tomar conciencia, ¿no? Y celebrar la Navidad. La Navidad es como un nacer de nuevo. Por eso está tan asociado con el nacimiento, ¿no? Y está bueno que nosotros podamos, como olvidarnos un poco del significado antiguo de la Navidad, digamos, adoptar este nuevo para darle un verdadero significado, ¿no? Por eso fíjense en que cuando va el párrafo 3, ¿no? Que esto ya lo debemos haber leído todos, aunque sea alguna vez lo leímos, ¿no? Y es muy conocido dentro de los grupos de estudio del curso, más que nada en las épocas navideñas, ¿no? Después vamos a ver cómo Wapnick lo explica. Se nos pide que esta Navidad, dicen, entrégale al Espíritu Santo todo lo que te hiere. Permítete a ti mismo ser sanado completamente para que puedas unirte a Él en la curación. Y celebremos juntos nuestra liberación, liberando a todo el mundo junto con nosotros. ¿Ven? Eso es lo que se nos pide, ¿no? Esto sería como el ver el Cristo, cuando liberamos a todos nuestros prisioneros de nuestra mente. Inclúyelo todo, pues la liberación es total. Y cuando la hayas aceptado junto conmigo, la darás junto conmigo. Todo dolor, sacrificio o pequeñez desaparecerá de nuestra relación, que es tan pura como la relación que tenemos con nuestro Padre y tan poderosa. Todo dolor que se traiga ante nuestra presencia desaparecerá. Y sin dolor no puede haber sacrificio. Y allí donde no hay sacrificio, allí está el amor. Y fíjense que ese está lo tiene en cursiva el curso, ¿no? Claro, para nosotros nos es un poco complejo. El amor y el sacrificio para nosotros están muy ligados y es lo mismo. No, vemos como que son diferentes, pero acá lo dice bien claro. Donde no hay sacrificio, allí está el amor. ¿Cómo poder comprender, ¿no? Un amor sin sacrificio, estando nosotros tan acostumbrados a que el amor y el sacrificio es lo mismo? Porque cada vez que nos sentimos culpables, con respecto a algo referente a nosotros mismos o a alguna relación, ya ahí nomás ya está apareciendo el sacrificio, como sentir ¿no? Que nos pasa en estas relaciones. Uy, tengo que hacer esto y la verdad que no quiero, pero bueno, lo hago. Nosotros decimos por amor, porque te quiero. Nosotros lo entendemos así. En realidad no. Si yo me estoy sacrificando, no estoy amando, ¿no? Solamente me doy cuenta de que estoy amando cuando hago lo que hago y siento paz, ¿no? No hay ningún sentimiento de desidia o decir, uy, lo tengo que hacer, o me siento forzado a hacer tal cosa. Bueno, ahí es fácil que nos demos cuenta, ¿no? Bueno, acá es como que nos muestra cómo está el estado de nuestra mente, ¿no? Esta mente que compartimos entre todos, ¿no? Y que está totalmente dividida, porque nosotros, como hay lecciones y muchas partes del texto donde nos compara esto del cielo y el infierno, ¿no? Como metáfora, ¿no? Como diciendo, el cielo es el estado de unidad y el infierno es el estado de dualidad, ¿no? De división interna, de oposición. Y sin embargo, por mucho que el curso, ¿no? Nos explica una y otra vez que nosotros tratamos de alcanzar la paz, fíjense, excluyendo algo, o sea, proyectando, ¿no? Creemos que al hacer ese movimiento, entonces ya al deshacernos de eso, parece que ya no está. Y el curso nos dice una y otra vez que no podemos deshacernos de nada. Y ese es nuestro gran problema. Es como, esto lo plantea muchas veces el curso, esto de la disociación. Para nosotros, claro, eso es un término que se usa en psicología, pero para nosotros es bastante extraño, porque el curso lo que nos quiere decir es que nosotros
a pesar de que creemos que tenemos dos alternativas, ¿no? Que o elijo el ego o elijo el Espíritu Santo, en realidad no hay dos, solo hay una. Por eso nos dice en una parte, el Espíritu Santo es la única alternativa por la cual tienes que decidir. Pero como creemos que hay otra, creemos que elegimos otra. Pero al mismo tiempo nosotros creemos que para poder elegir al Espíritu Santo, o para poder tener paz, podríamos decir, tenemos que excluir ciertas cosas. Fíjense, hacemos como ese mecanismo, que otra vez interviene ahí el sistema de pensamiento del ego. Todo ocurre a nivel mental. Lo que pasa es que nosotros lo vivimos como que ocurre acá en la realidad, acá en la película. Pero es que está ocurriendo en nuestra mente. Si nosotros no tuviéramos esta idea dentro nuestro, ¿no? Que tenemos todos, de estar incompletos y de que algo nos falta, de que por eso necesitamos ir en búsqueda, por eso buscamos, ¿no? Siempre fuera, esa sensación, ¿no? De que algo nos falta, y tratamos de, en la forma, ¿no? Nosotros los humanos, ¿no? De satisfacer o llenarnos con comida, con alguna adicción, con algo me tiene que llenar, porque todos nos sentimos así, vacíos. Bueno, yo digo eso, comida, con cualquier cosa, que llámesele lo que sea, ¿no? O diversión, ¿no? Distraerme, bueno, algo que me haga sentir completo y que al mismo tiempo evite ponerme en contacto con ese dolor que ninguno de nosotros queremos sentir, porque sentir eso es terrible para nuestra mente. Es como una muerte, lo experimentamos, ¿no? Entonces preferimos seguir privándonos de eso, ¿no? Y creemos que el ataque es la salvación y que el sacrificio es amor. Estas dos ideas, aunque nosotros quizás no estemos muy atentos todo el tiempo de nuestro día a eso, de a poquito tendremos que comenzar a observar, porque es cierto, nosotros preferimos eso, porque acá cuando yo me siento privado de algo, ataco. Vamos a llevarlo, no lo vamos a hacer en la vida nuestra, vamos a buscar un caso extremo, ¿no? Vamos a suponer que hubiera, no sé, en nuestro país donde vivimos, ¿no? En nuestro lugar donde vivimos, de repente una escasez de agua, ¿no? No tuviéramos agua, ni una gota de agua para beber, ¿no? Y nos sintiéramos todos terriblemente sedientos, desesperados, ¿no? En esa situación extrema, atacaríamos, si vemos a otro que consiguió, no sé, una botella de agua, lo que sea, para quitárselo, para sacarle eso. Bueno, eso es un caso extremo que estoy narrando, pero hay otros casos a lo largo de nuestro día y nuestra experiencia que también hacemos eso y no nos damos cuenta. Y hay una creencia en nuestra mente que el ataque está justificado. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo de Antonio Blay? Que Antonio Blay decía, hablaba de la ley de la selva. Y a veces uno se asombra, pero es que en realidad, ¿cuántas veces vemos esto de la ley de la selva en nuestra... Bueno, al poner el noticiero, por ejemplo, en la televisión? O sea, lo vemos a diario. Ya nos parece normal, porque para nosotros es normal, ya en este mundo, ¿no? Y todo viene de esto, ¿no? Fíjense, de una idea, una creencia en que estamos separados y que somos carentes. Parece muy tonto, o sea, visto así, parece, ¿cómo puede ser que esa sea la causa? O sea, una persona muy erudita y estudiada, inteligente, nos va a decir que eso es una tontería, que no puede ser eso. Pero bueno, es que esa es la causa. Por más que nosotros nos cause rareza y al que no estudia este curso diga, pero no puede ser, fíjense en que ya nomás cuando descubrimos
en un momento que comenzamos a estudiar el curso, que la culpa era la causa de todos esto, la creencia en la culpa, ¿no? Era lo que nos hacía sentir así, que no merecíamos nada, que no valíamos, todo esto. Ahí como que nos empezaron a encajar las fichas a casi todos, ¿no? Pero claro, los términos que usa el curso son muy repetitivos porque justamente está apuntando a que nos demos cuenta de esto, porque está muy enterrado en nuestra mente. Nosotros no lo podemos ver fácilmente. Necesitamos muchas experiencias, ¿no?, para poder verlo. Si no estamos en una conciencia de unidad, no somos nada. Por eso nos sentimos que no somos nada, ¿no? Bueno, a veces, algunos se creen que sí, pero no somos nada. Solamente somos valiosos o tenemos significado cuando nos reconocemos en nuestra unidad. Es la única valía que tenemos. Miren si reconociéramos que estar sin Dios es estar sin significado. Pero nosotros no lo vemos, se nos escapa. No nos damos cuenta que estamos en busca de otras cosas. Por eso esta frase tan conocida para todos, de buscad primero el reino de los cielos y el resto os vendrá por añadidura, sí, suena muy bonita y muy linda, pero después durante nuestra experiencia no la ponemos en práctica, ¿no? O sea, es algo que me acuerdo de vez en cuando. Fíjense en que siempre estamos pensando que nos falta algo. Yo les digo porque yo me noto así, ¿eh? Y como que si estoy demasiado feliz, o sea, algo me huele mal. No puedo estar feliz porque sí. Hay algo en mí que me dice que no está bien. Te entrego al Espíritu Santo como parte de mí mismo. Ahí ya estamos reconociendo que el Espíritu Santo lo compartimos entre todos. No es una posesión mía el Espíritu Santo. Sé que te liberarás, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. ¿Ven? Ahí tomamos conciencia de que siempre nos estamos valiendo del otro, porque proyectamos nuestra culpa en otros, creyendo que así nos estamos liberando, cuando así en realidad nos estamos aprisionando a nosotros y al otro. Solo me puedo liberar y liberar al otro, por eso dice, sé que te liberarás, ¿no?, a menos que quiera valerme de ti para aprisionarme a mí mismo. O sea, por eso es tan importante decirle al otro, te libero, ¿no? Porque hay que liberar. Amar es liberar a los demás. Nosotros entendemos el amor como un atrapamiento, como un apego, como que el otro nos pertenece. Tenemos que verlo, ¿no? Cómo nos relacionamos de una manera insana, vamos a decir la verdad, con miedo, ¿no? En nombre de mi libertad, elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. Esta sería, digamos, la clave y lo que nos tendremos que acordar. Que cuando yo me libero, el otro también se está liberando junto conmigo, aunque me parezca que no. Pero a un nivel que nosotros no podemos ver, eso está pasando. Lo que pasa es que nosotros, como decimos siempre, creemos en lo que vemos, ¿no? Lo que no vemos no creemos.